Y con el decreto ómnibus fallido de Sánchez, vemos que hasta Junts, sí, de verdad, no es coña, dice cosas con más sentido que su Sanchida. Aunque normal que no vaya adelante el ómnibus en manos de alguien que no sabe ni arrancar un triciclo. La rueda del ómnibus gira, gira. Pues no será esta rueda, la de Sánchez no gira, no va a ninguna parte. Y estamos todos rezándole a San Michelín para ver si el autobús acaba volcando y se van del gobierno de una vez por todas. Y no caer esa breva. ¿Y cuál es el problema principal que se haya ido todo al garete? Pues vamos a ver. Habéis oído hablar de no mezclar churras con merinas, ¿verdad? Pues este decreto es como si Sánchez hubiera decidido mezclar churras, merinas, un ornitorrinco, un par de langostinos, tornillos, porque coherencia en este decreto hay la misma que en un karaoke a las 4 de la mañana. Hay una subida de pensiones. Bien hecho. Pero no te dicen que hay una subida de impuestos. Vale, no es una subida de impuestos per se. Según el gobierno, es una vuelta a la normalidad fiscal. ¿A que no lo habíais escuchado? Ni lo haréis, porque nadie del gobierno ha dicho que las ayudas fiscales han acabado y se vuelve a recuperar el IVA anterior. Así que con esto, pues el PP dice que suben los impuestos y el gobierno dice que no, que solo se vuelve a la normalidad y ya. Claro que sí, campeón. Pero no os preocupéis, que esto ni lo vais a ver por la tele ni lo mencionarán de casualidad siquiera. Pongamos otra medida de este decreto como ejemplo. Recordad que tenemos la medida estrella como punto principal en todo esto: las pensiones. Vamos a subir las pensiones a los pensionistas. ¡De puta madre! Pero claro, no nos vamos a quedar ahí también. Vamos a hacerles un favor a los ocupas también, porque si alguien tiene que disfrutar de las casas de esos pensionistas que se van a gastar todo el extra dinero que se van a pillar ahora, es el pueblo. Así que, si tus abuelos se ausentan unos días de sus casas, no te preocupes, porque el gobierno le dará más poder a los ocupas para cuidarles la casa. Y a lo mejor hasta la redecoran, con su propio estilo, eso sí, y sin gastarse ni un euro. Hello, darkness, my old friend. Fíjate que igual hasta reciben a los abuelos en bata y con el cafetillo preparado. Ahora los ocupas no solo tienen derechos, tienen más derechos que tú. Es el nuevo Airbnb versión extrema. Nada de reservas, simplemente te mudas. ¿Cómo? ¿Qué te parece mal? Eso quiere decir que no quieres la subida de las pensiones. ¿Sabíais que otra de las medidas es la modificación del régimen de funcionarios y empleados públicos? Se harían cambios en la gestión de la función pública para agilizar la contratación y mejorar la evaluación del desempeño. Agilizar, ¿no? Ya sabéis, o lo que viene a ser lo mismo, cómo usar el dedo para seguir metiendo amiguetes y familiares, pero con más descaro aún. Marc, no te pases, por favor, que tampoco es así, que en cualquier buscador puedes encontrar ofertas de trabajo para currar en algún lugar. Pongamos, pues, yo qué sé, en el ayuntamiento de Badajoz mismo, y cobrar sin saber ni dónde trabajas. Así se agiliza la contratación. ¡Tengo miedo! Y bueno, es lo que votamos. Pero claro, Sánchez lo va a hacer todo de esta manera. Peter Pan, ¿quieres ayudar? Presenta todas las propuestas por separado. ¡Ah, no! Que ahí se verían las intenciones. Y es que no hay huevos porque viven de generar polémica. Oye, fijaos que esto de las medidas por separado lo ha dicho hasta Junts. Menudo montón de mierda. Mira, no se puede estar más lejos de lo que proponen los de Junts y lo que opino yo de ellos en más del 90% de lo que dicen. Pero en este tema, por lo menos, tienen hasta razón en algunas de las cosas que refutan al gobierno. Que lo mismo es solo por tocar los huevos a Sánchez y compañía. Vamos a echarle un ojo a unas cuantas medidas de ese fantástico decreto ómnibus. Revalorización de las pensiones. Lo bueno, pues que hay un aumento del 2,8% en las pensiones contributivas y un 9% en las no contributivas y el ingreso mínimo vital. ¡Por fin una buena noticia para nuestros mayores! Lo malo, pues que lástima que esa subida se esfume cuando vayan al supermercado y vean que los precios vuelven a subir. Ahora podrán comprar 2 yogures más si los pillan de oferta. Bonificaciones al transporte público. Lo bueno, pues descuentos en trenes de cercanías, media distancia y transporte urbano. Lo malo es que no siempre se puede subir al tren.
porque están siempre estropeados. Ayudas para los afectados por la DANA. Lo bueno, pues los fondos específicos para reparar daños en infraestructuras y viviendas en las zonas afectadas. Lo malo, que solo queda rezar para que las ayudas lleguen antes de que las víctimas necesiten construir un arca de Noé. Esta sí que es buena. Deducciones fiscales para la compra de vehículos eléctricos. ¡Sí, señor! Lo bueno, pues los incentivos fiscales para fomentar la movilidad sostenible. El futuro es eléctrico, no os olvidéis. Lo malo, pues que ahora solo necesitas poder permitirte pagar un coche eléctrico en primer lugar, si te sobra el dinero, claro. Esta también me gusta un montón. Fondos para la investigación y desarrollo. Lo bueno, pues oye, más dinero para proyectos de I+D en sectores estratégicos como la biotecnología y energías renovables. Lo malo es que ya sabemos todos en qué se va a ir ese dinero. Oye, chicos, vamos a investigar ese garito con luces de neón que se llama El Rincón de los Suspiros. Masajes para todos. Apoyo a la vivienda social. Lo bueno, pues mira, la construcción y rehabilitación de viviendas sociales para facilitar el acceso a la vivienda. Lo malo es que esperemos que no se construyan con la misma calidad que algunos pisos de ya sabemos qué. Porque con un suplido del logo de los 3 cerditos, se va a la M todo. Medidas para el empleo juvenil. Lo bueno, pues, tío, programas de formación y ayudas para que los jóvenes encuentren trabajo. Oye, qué bien, ¿no? Y lo malo es que ahora los jóvenes pueden conseguir empleo. Muy bien. De becario, haciendo cafés a los jefes, siempre y cuando tengan 5 años de experiencia. Refuerzo del sistema sanitario. Lo bueno, pues mira, más inversión en hospitales y aumento de plazas para médicos y enfermeros. Lo malo, pues que sí, claro, ahora tenemos más médicos, si es que no se nos van al extranjero a buscar sueldos decentes. Y por culpa de este tipo de medidas y muchas más que hay, pues hay algunas que están bien y hay otras pues que no han gustado tanto o nada a partidos como por ejemplo el PP y Junts, que han rechazado por completo este decreto. Vamos a repasar algunos de los puntos en los que no están de acuerdo. El traspaso del Instituto Cervantes en París al PNV, porque claro, qué mejor manera que fomentar el español que dárselo a los que prefieren solamente hablar en euskera. Pudiera ser euskera y castellano, ¿no? Pero no, solo euskera. Y es que en este traspaso se nota claramente que el gobierno está intentando pues que no se le vayan los amiguetes para ver si por lo menos le pueden echar un cable en según qué cosas, por ejemplo en estos decretos. Las medidas pro ocupas. ¡Casa gratis para todos! Oye, suena genial. Hasta que es tu casa la que aparece en las fotos del perfil de Instagram de un desconocido cualquiera. Subida del IVA en alimentos. Ahora las frutas y verduras vienen con etiqueta de lujo. ¿Quieres un aguacate? Hipotécate primero. Factura de la luz. ¡Ja! Oscuridad. ¡Ja! La nueva tendencia en decoración minimalista. Todo se ve mejor cuando no lo ves. Veremos cómo vuelven a activar este tema con Sumar, restando como siempre. Y es que Sumar no podía faltar a la fiesta. Su contribución: criticar el decreto con ese tono de nosotros lo habríamos hecho mejor, pero es que no nos dejan. Claro. Ah, sí, porque ellos jamás colarían nada polémico en un paquete de medidas, ¿verdad? Claro que no. Son la pureza hecha partido. ¿Qué sería de la política española sin su santa indignación? Y todo este lío de vídeos se podría resumir, Mark. Sí, este decreto omnibus es: te voy a dar una cosa buena, pero también te voy a colar 3 que no lo habrías aprobado ni en tus peores pesadillas. ¡Bravo, Sánchez! ¡Bravo, bravo! Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, pues dale ahí al like, suscríbete, que ya somos más de 240. Y comenta mucho, que me gusta responder a todos vuestros comentarios y saber qué opináis. Buenos, malos, regulares, los respondo todos. Y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.